Bueno, muy buenos días, Brian, y todos los estudiantes que van a ver este video, porque pues ahorita que terminemos de hacer esto, lo voy a montar a la red para que pues la gente lo tenga. Estaba comentándote que el tema que viene a continuación, pues hace referencia a los temas que nosotros ya vimos anteriormente en el primero y segundo periodo, pero es necesario volver a recordar, digamos, rápidamente que al inicio del año escolar nosotros propusimos un taller muy parecido a este, porque este se lo colocamos a algunas personas debido a que era un poquito más sencillo. El otro taller que les colocamos a ustedes no quiere decir que no sea sencillo, sino que contenía las mismas, digamos, las mismas temáticas. Entonces, comienzo para comentar que arrancamos hablando de el conocimiento que tenemos del modelo atómico actual, en el cual pues muchos autores, inclusive muchos de ellos no son específicamente químicos, sino más bien como físicos, fueron los primeros que nos empezaron a hacer un acercamiento. Entonces por allá en el siglo V antes de Cristo hablábamos de que Demócrito y Leucipo pues habían comenzado a darle como sentido a de qué estaba hecha la materia. Y posteriormente en el siglo XIX Dalton entonces explicó a través de un modelo que consistía en una esfera. Él creía que la materia estaba hecha de eso. Más adelante entonces se descubrieron los electrones en 1890. Un autor, J.J. Thomson, fue el que a través de los tubos de rayos catódicos encontró que la materia tenía una composición en la cual había ciertas partículas que tenían eh, cargas negativas. Y se trataba pues de los electrones y él retoma el átomo que había propuesto Dalton, que fue bastante, digamos que duró 100 años esa investigación ahí como dormida, como que la gente no creía que eso fuera así, pero él dijo que sí, que la materia podría estar diseñada como él había pensado y que él se lo imaginaba como un pastel de pasas, en las cuales pues los electrones estaban junto con la otra carga que podía ser positiva, pero él no sabía cómo demostrarlo. Simplemente que había podido demostrar la existencia del electrón. Más adelante, en 1903, Rutherford entonces demuestra que el átomo tiene un núcleo y en el núcleo pues flotaban entonces estaban contenidos la composición de los protones. Él descubre los protones que tienen carga positiva. Entonces, nosotros ya sabemos que ambas cargas, pues obviamente hacen que se mantenga el átomo, digamos, en su estado neutro. En 1910, Rutherford entonces también hizo la propuesta del modelo atómico actual, en la cual los electrones pues, están girando alrededor del núcleo. Entonces, eh, perdón un segundito, parece que alguien más está intentando entrar. Voy a mirar. No. Yo te tengo silenciado, ya te desconecto entonces. No, pero parece que no. Allá abajo hay un icono, en la parte inferior hay un icono, entonces lo desconectas, activándolo nuevamente. Porque aquí yo no te tengo silenciado, yo lo dejé sin qué, sin esa. Bueno, entonces continúo para comentar que más adelante, entonces, en base al modelo de Rutherford-Bohr, hace su descubrimiento de las órbitas en las cuales están girando los respectivos electrones. No era como Rutherford se lo imaginaba, que de pronto ellos estuvieran girando como las órbitas que se forman cuando
están girando los planetas alrededor del Sol, sino que estas órbitas, estos orbitales, pues tenían una determinada franja donde pudieran estar los electrones. Entonces, identificar los modelos atómicos es muy importante, porque aquí, por ejemplo, en esta imagen nosotros podemos ver todo el recorrido que se hizo, desde el modelo de Thomson, pasando por el de Rutherford, que descubre pues el núcleo del átomo, luego el de Niels Bohr, que descubre que pues los electrones están girando pues alrededor del núcleo, y luego ahorita en este momento, con muchas otras teorías de otros científicos como Somerset, entonces descubrimos que los electrones están en una nube girando alrededor del átomo, pero sin formar tanto volumen para que la materia pueda estar en constante contraposición. Entonces recordábamos también que era muy importante la distribución electrónica, y luego empezamos a estudiar también la radioactividad, que era importante porque fue una parte de la físico-química que explica muy bien los comportamientos no solamente físicos sino químicos de los átomos, de los elementos. Y para finalizar esta parte, recordar que el átomo está formado no solamente por un núcleo, como el que observamos en este momento acá, donde están contenidos los protones y los neutrones, sino que alrededor en órbitas están girando los electrones. Entonces, luego de eso hicimos una revisión acerca de el átomo de carbono, porque es el principal elemento que, con el cual nosotros vamos a trabajar, y entonces estudiamos el grupo 4 del carbono, no sin antes pues recordar las propiedades que están contenidas en la tabla periódica. Entonces, hablando del átomo de carbono, pues nosotros habíamos propuesto en el segundo periodo, al final del primer periodo, para que desarrollaran esta actividad, que pues en realidad hacía referencia no solamente a las características de los átomos de los elementos, sino obviamente también a las características físicas y químicas de los mismos. Entonces empezamos a estudiar cada uno de los grupos y terminamos en el grupo número 4 del carbono. A este respecto, comenzábamos entonces a ver que la historia de la química orgánica, a través de un documentico que yo les había hecho de resumen, podíamos ver que el principal meollo del asunto era descubrir de qué estaban hechos los seres vivos, y fue el que constituyó por mucho tiempo la teoría vitalista. Aunque pues tenía muchas lagunas para explicar estos comportamientos, pues tratábamos era de clasificar los elementos que eran metálicos y no metálicos inicialmente, y luego entonces los que eran inorgánicos y orgánicos. Entonces esta teoría postulaba que solamente los seres vivientes eran los únicos que eran capaces de fabricar elementos propios de la naturaleza con los cuales se formaban sus compuestos orgánicos. Pero más adelante, por un accidente que tuvo en el laboratorio Wöhler, encontró que también en el laboratorio se podían fabricar ciertos de estos compuestos a partir de, pues obviamente, productos inorgánicos. Y ahí entonces empieza una carrera por el estudio de la química orgánica, donde muchos autores pues nos dieron varias, varios principios muy importantes con los cuales pues ahorita nos conectamos. Entonces era muy importante haber hecho ese resumen, haber estudiado el grupo 4 de la tabla periódica, que principalmente lo forma, digamos, lo encabeza el carbono, y nos damos cuenta que entre ellos, entre los elementos que forman el grupo 4 del carbono, hay muchas características que en algunos de ellos los hacen similares. Sin embargo, pues obviamente el carbono es un elemento muy importante. Fuera de eso,
químicamente hablando y físicamente hablando, el carbono presenta muchas cosas que hace que, por ejemplo, él pueda formar tantos compuestos, entre otras, pues, por ejemplo, que tenga formas alotrópicas, en la naturaleza lo encontramos de mil maneras. Fuera de eso, que eh, también pudiéramos determinar la hibridación del carbono, que es uno de los temas del segundo periodo. Entonces, como elemento fundamental de la química orgánica, era muy importante retomar qué era el carbono, cuáles eran sus propiedades para poder explicar por qué razones que él forma tantos compuestos orgánicos. Entonces, después de eso también, pues obviamente a nivel del ecosistema, pues teníamos que estudiar el ciclo del carbono y venimos aquí, que fue el tema del segundo periodo, la hibridación del carbono, ya que los compuestos orgánicos obviamente utilizan esta propiedad química que tiene el carbono para poder formar muchos compuestos. Entonces aquí podemos nosotros ver que arrancamos viendo la distribución electrónica, un tema pues que nosotros habíamos visto desde el periodo pasado. Nos damos cuenta que si nosotros hacemos el diagrama, encontramos que el carbono tiene un número atómico Z6. Esto quiere decir que el átomo de carbono tiene 6 electrones girando alrededor de su núcleo. ¿Cómo se organizan? Entonces, en el primer orbital S del nivel número 1, pues vamos a encontrar que está lleno, porque tiene 2 electrones. En el segundo subnivel, que sería el número 2, entonces nosotros nos damos cuenta que el carbono en el orbital S, que lo tiene lleno, tiene 2 electrones, pero en el orbital P, que tiene hasta 3 posibilidades de orientarse en el espacio, entonces vamos a tener que el PX tiene un electrón, el PY tiene un electrón y el PZ está vacío. Esa sería la configuración del estado fundamental del carbono, es decir, el átomo de carbono neutro. Esta sería su configuración. Pero resulta que el átomo de carbono no está así, porque él sufre el fenómeno de la hibridación. Entonces, al hibridarse, nosotros nos damos cuenta que se excita estos electrones que están aquí en el último nivel de energía, que yo aquí los he apuntado como de color azulito, hacen que estos electrones se reorganicen para dar paso a que la valencia 4 del carbono proveniente de acá, 2 electrones que están girando en el orbital S y 2 electrones que tenemos en el orbital P, hacen que el carbono tenga una valencia número 4. Eso es muy importante, que hay que tener en cuenta que para formar los compuestos químicos en todos los casos, el carbono va a utilizar su valencia 4. Y que aquí en este diagrama podemos observar que al hibridarse se excita y entonces él va a reorganizarse en el espacio para dar cabida a los enlaces sencillos, dobles o triples. Entonces, esta es una característica muy importante que hay que tener en cuenta del carbono. Entonces, tú pudiste activar el micrófono. ¿Estamos de acuerdo en esta información que estoy recapitulando acá? ¿Tienes alguna duda al respecto? Si no puedes conectarte por el micrófono, porque a veces tenemos problemas por eso, entonces, porfa, escríbeme por el chat. Entonces, yo aquí por el otro lado voy a mirar si comprendiste o si tienes alguna pregunta hasta ahí. ¿Y sabes cómo entrar al chat? Brian, ¿sabes cómo entrar al chat? Allá abajito hay una barrita que dice chat. Entonces ahí puedes escribir. Creo que es un globito el que sale para poder escribir. Entonces, si tienes alguna pregunta, la puedes hacer por ahí.
¿Sí encontraste la barrita? O si no, con la mano me puedes decir si tienes alguna pregunta o vamos bien hasta ahí. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Entonces vamos a continuar aquí para observar que esto fue como resumen, la manera de resumen para ver cómo era que se hibridaba el carbono. Entonces, si nosotros observamos acá, nos están diciendo que la hibridación tetragonal del carbono hace que se formen los enlaces simples. Y resumíamos aquí qué tipo de enlaces se forman. Es muy importante que pues, los estudiantes ya también en este momento pues, estén familiarizados con lo que se está estudiando aquí. Entonces, en este caso se va a formar un enlace sigma, que es la unión entre electrones que están hibridados, porque aquí formamos o tenemos 4 electrones híbridos para formar el enlace simple. ¿Cómo lo vamos a simbolizar? Con una rayita. Entonces, cuando tú encuentras que entre carbono y carbono hay una rayita, significa que hay un enlace simple. Para el primer carbono que aparece aquí en el ejemplo del enlace simple, tenemos un enlace que conecta carbono con carbono. Entonces, de los 4, aquí estoy señalando en mi pantalla, de los 4 electrones, bueno, no sé si en este momento quizá no me estás viendo, ¿cierto? De los 4 electrones, entonces aquí ya tiene comprometido 1 y para este carbono que está aquí de primeras, entonces podemos ver que los otros enlaces son sencillos. El del lado de acá, esta característica acá. Entonces, lo mismo, en este primer carbono observamos que ya tiene comprometidos 2 enlaces de los 4 que tiene con el carbono y un enlace sencillo hacia este lado y otro enlace sencillo para acá, para formar o para terminar de completar la valencia 4. En el enlace triple lo vamos a identificar porque tenemos 3 rayitas entre carbono y carbono. En este caso, pues, para este carbono número 1, podríamos decir, tenemos 3 enlaces aquí, más 1, 4 para completar la valencia. En este caso, tenemos un enlace sigma y se forman 2 enlaces I. En este caso, en la hibridación denominada digonal o diagonal, encontramos 2 electrones puros y 2 electrones que están híbridos. Y esto es lo que sucede con el átomo de carbono, el salto que dan los electrones para volverse a reorganizar. Entonces, esto fue lo que nosotros propusimos que ustedes resumieran acerca de la hibridación del carbono. Eso hace que el carbono tenga la propiedad de formar cadenas. En este momento es muy importante que todos los estudiantes hayan podido entender cómo se forman las cadenas carbonadas. Debido a que, por ejemplo, en la segunda actividad que vamos a hacer, resulta que vamos a ver varias cosas, o sea, por ejemplo, en la primera actividad que se cumple este viernes hay una cosa que hace referencia a esto. Y en la segunda actividad, pues vamos a seguir trabajando la nomenclatura del carbono y depende de eso. Entonces, el carbono, por la hibridación que tiene y la posibilidad que tiene de formar cadenas, está diseñado para unirse carbono a carbono en una cadena que podemos denominar lineal, que son aquellas cadenas en las cuales se junta un carbono al lado del otro y que está abierta, como se ve en este momento, con enlaces sencillos o con enlaces dobles o inclusive con enlaces triples. Entonces, en cada uno de estos ejemplos, recordemos que son únicamente para ejemplificar la cadena que se forma. Recordemos que en estos ejemplos, cada uno de ellos, aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de otro compuesto y aquí tenemos un tercer ejemplo, nos damos cuenta que estas cadenas todas están abiertas. Estas se denominan acíclicas, ¿correcto? Ahora, también podemos encontrar que una cadena abierta, como cualquiera de las que tenemos en este momento aquí, pueda llegar a tener una rama.
En este momento, este carbono que aparece aquí, que yo lo voy a englobar, sería la rama que se va a unir a esta cadena abierta. Aquí lo importante es saber cuántos carbonos tiene el compuesto, porque depende del número de carbonos el nombre que le vamos a dar al compuesto. Entonces, por ejemplo, en este, muy bien, Brian, tiene 3 carbonos. Y la rama, ¿cuántos carbonos tiene? Esta rama, ¿cuántos carbonos tiene? 1. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Voy a cogerlo con otro color para que podamos ver la diferencia. Tenemos un ejemplo de una cadena lineal abierta que quiero que me digas cuántos carbonos tiene. 3. Muy bien. ¿Cómo son los enlaces? ¿Sencillos, dobles o triples? Entre esos carbonos, ¿cómo son los enlaces? ¿Sencillos, dobles o triples? Sencillos me dice 1. Dobles me va a decir con los deditos 2. Y triples me va a decir 3. ¿Cómo es el enlace entre este carbono y este carbono? ¿Triples? No, señor. No hay sino una sola raya. Recordemos lo que vimos anteriormente. Que dijimos que identificábamos el enlace de acuerdo al número de rayitas. Y el enlace sencillo, como el que vemos acá, mira, el enlace sencillo de este ejemplo no tiene sino una rayita entre carbono y carbono, ¿correcto? ¿Entendido? Entonces, esta cadena, que en este momento yo puedo decir que es la cadena principal, tiene enlaces sencillos, ¿correcto? Entonces, tenemos unas ramas que se juntan o se unen a esa cadena. Vamos a identificarlas. Tenemos una primera rama por acá. ¿Cuántos carbonos tiene esta rama? 3. ¿Cómo son los enlaces? ¿Sencillos, dobles o triples? Sencillo, 1. Dobles, 2. Triples, 3. Me dices con tu mano. Muy bien. Tiene enlace sencillo. Ahora, si usted observa, aquí tenemos otra rama por acá. Mire, unida por este enlace, hay otro carbono aquí. ¿Cuántos carbonos hay en esa rama? 1. ¿Qué enlace tiene de unión? ¿Sencillo, doble o triple? Muy bien. Y tenemos otra rama por acá, unida a este carbono, que sería esta de aquí. Y me va a decir cuántos carbonos tiene. Esa rama, ¿cuántos carbonos tiene? 3. ¿Y los enlaces cómo son? ¿Sencillos, dobles o triples? Para sencillo 1, para doble 2 y para triple 3. Con los deditos. 1. Muy bien. ¿Es muy difícil hacer eso, Brian? ¿Qué debemos tener presente aquí para poder identificar eso? Concentración. Para finalizar, para poderle colocar el nombre a los compuestos orgánicos, tengo que tener presente no solo si tienen cadenas lineales y si son enlaces sencillos, dobles o triples, y si tienen ramas, sino que también tenemos que tener en cuenta la posición de las ramas. En química orgánica tenemos en cuenta el número de carbonos que tenga. El que tenga menor carbonos, por ahí empezamos a numerar nuestra cadena, que es esta, que se llama la cadena patrón. ¿Entendido? Esta se va a denominar cadena patrón. En la cadena patrón, entonces, ya dijimos que tenemos 3 carbonos y que los enlaces son sencillos. Ahora vamos a identificar las ramas que tiene esa cadena patrón.
Esa cadena patrón tiene una rama aquí con un carbono, otra rama en el tercer carbono que se llama eh, carbono terciario debido a que está unido a 3 carbonos, y en el último también tiene una posición con una cadena de 3 carbonos. Entonces numeramos por aquí: carbono número 1, carbono número 2 y carbono número 3. Yo siempre les he dicho que por favor lo hagan con otro color. Para finalizar, porque ya se nos va a acabar el tiempo de la primera actividad, las cadenas también pueden ser cerradas o cíclicas. Entonces antes ponemos la palabra ciclo para darle el nombre a estas cadenas. Quiero que te quedes observando esta imagen y vamos a volver a ingresar, porque el tiempo en esta primera parte ya se acabó, ¿correcto? Para que identifiques los enlaces, cuántos carbonos hay, considerando que en cada vértice hay un carbono. ¿Listo? Y si los enlaces son sencillos, dobles o triples. ¿Ok? Te dejo entonces con esa imagen.